El día de hoy hablaremos sobre distintos conceptos, como ciudadanía, democracia, Estado, entre otros. Comenzaremos por el de ciudadanía. Por definición, es una condición de una persona, por la que ésta es validada como un miembro de un territorio, nación y país, la cual implica una serie de derechos y deberes. Por ejemplo, cumplir con las obligaciones jurídicas, conocer las leyes que regulan el sistema político de la nación. A veces se suele confundir el concepto de ciudadanía con el de nacionalidad. La diferencia es que la nacionalidad vincula a todos los individuos del Estado, independientemente de que tengan o no los derechos políticos, mientras que en la ciudadanía habrá personas que sean nacionales, pero por diversas razones, edad, condenas penales, no sean ciudadanos y no puedan ejercer los derechos como tal. Marshall fue el que más influyó en la interpretación de los derechos humanos y también en el concepto de ciudadanía social. En su obra Ciudadanía y clase social, Marshall nos distingue tres etapas de la ciudadanía: una ciudadanía civil en el siglo XVIII, una ciudadanía política propia del siglo XIX y por último, en esta última mitad del siglo, una ciudadanía social relacionada con los sistemas educativos y el estado del bienestar. El Estado es un orden de convivencia de la sociedad políticamente organizada. El Estado tiene tres elementos básicos: la población, el territorio y la soberanía. Cuando hablamos de población nos referimos al conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos pueden compartir tradiciones o creencias. Cuando hablamos de soberanía nos referimos al Estado, la capacidad de organizar sin estar subordinados. Cuando hablamos de territorio nos referimos al espacio físico o área geográfica donde vive la población. Además de eso, el Estado está organizado en tres poderes: el poder legislativo, que está encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado; el poder ejecutivo, que es el encargado de administrar el Estado; y por último tenemos el poder judicial, que es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Estos tres poderes deben ser independientes entre sí. ¿Qué se entiende por democracia? La democracia es una forma de gobierno inclusiva que da cabida a todos los grupos y opiniones. Representa un espacio donde convergen todos aquellos dirigentes políticos transparentes y responsables, los cuales velan por los intereses de los ciudadanos. La democracia da voz al pueblo, lo hace partícipe de importantes decisiones de su país, pero por desgracia, la democracia se está viendo amenazada en nuestro país. Los limitantes de una gobernabilidad democrática son, por ejemplo, la precariedad de las organizaciones de la sociedad civil, los comportamientos autoritarios en el ejercicio del poder y la autoridad, la desarticulación entre niveles de gobierno y sectores. Un claro ejemplo de ello es la centralización, puesto que esta es la precariedad de la democracia en el Perú. Tiene una relación profunda con el centralismo. El Perú como nación se ha desarrollado de manera desigual, centrando los recursos económicos y humanos en determinadas ciudades. Este proceso ha llegado a su extremo Lima, que es donde terminan todos los circuitos de poder económicos, políticos y simbólicos. Pero las limitaciones ya mencionadas anteriormente pueden llegar a un consenso, como se pudo ver en las clases, que es en la Agenda Perú, la cual está enfocada en la gobernabilidad democrática, estrategias de desarrollo y reformas institucionales que dan cabida al desarrollo del futuro del Perú. Respecto a lo que es ejemplos de violaciones de los derechos humanos en el Perú, podemos mencionar lo que es el caso del periodo de terrorismo desde 1980, donde se llegó al pico más alto respecto a ataques terroristas, 10.843 en total, y 437 muertes entre policías, ciudadanos y terroristas, rompiendo así el derecho humano número 22, que menciona que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Y también lo que es el maltrato infantil, como por ejemplo que un niño de 4 años resulte con un brazo fracturado luego de que su padrastro le golpeara, o un padre que golpee salvajemente a su hijo de 3 años solo por jugar en el patio de su vivienda. Se registra el 81,3% de adolescentes de 12 a 17 años siendo víctimas de violencia en alguna parte de su vida, y el 65,6% sufriendo violencia física, violando así el derecho humano número 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derechos de participación ciudadana. Presentamos a la Ley de los Derechos Ciudadanos, que se divide en las de participación y las de control. Dentro de las de participación presentamos el artículo 2, que nos permite una iniciativa de la reforma constitucional
iniciativa en la formación de leyes, referéndum. Dentro de la ley de control presentamos el artículo 3, que permite la revocatoria de autoridades, remoción de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Dentro de la iniciativa de reforma constitucional necesitamos el requisito de tener a un número de ciudadanos que equivale al 0.3% de la población. Si se cumple este requisito, necesitamos tramitar de acuerdo a las normas establecidas para las iniciativas de los congresistas que están dentro del artículo 18. Lo único que nos limitaría sería que no se cumpla lo establecido dentro del artículo 2. Dentro de la iniciativa legislativa presentamos firmas comprobadas, no menos del 0.3% de la población, así se podrá llevar a cabo. Si esto se da a cabo, el Congreso lo va a dictar dentro de un plazo de 120 días. En caso de que sea rechazado, el Congreso puede someter a un referéndum. Dentro de la revocatoria y remoción de autoridades, presentamos el artículo 20, que es un derecho que tiene la ciudadanía a destituir de sus cargos a los alcaldes y regidores, autoridades regionales que provengan de elección popular y magistrados. Para que esto se pueda llevar a cabo, necesitamos a la mitad de la población electoral más uno. Dentro de la demanda de la rendición de cuentas, mediante esta rendición de cuentas, el ciudadano tiene derecho a interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. Necesitamos máximo 50,000 firmas, que no es menos del 20% de la población electoral. El referéndum y las consultas populares, en donde la ciudad puede aprobar o presentar proyectos de ley que pueden ser derogadas. Dentro de nuestras conclusiones, la democracia no consiste solamente en asistir a votar cada cierto tiempo, sino también en comprender la dimensión de lo que es ser un ciudadano y conocer el límite de nuestros derechos y deberes. Gracias.